Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Te agradecemos por esta tarde hermosísima. Mi Señor, te agradezco mucho por la vida de cada uno de nosotros, de mis hermanos, por haberlos traído a este lugar. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, hablando, que seas tú, Señor, aclarando la Escritura a fin de que podamos comprender estas verdades magníficas, impresionantes en tu palabra, a fin de que podamos cumplir ese propósito grandioso que tienes para cada uno de nosotros. Mi Señor, bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, tomen asiento. Qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. Qué tarde tan hermosa. Tan hermosa, de verdad que tenía muchos días, yo creo, tal vez semanas, que no se veía así. Y tal vez la lluvia de la mañana, ¿verdad? Lo nublado, pues tal vez. Mis hermanos, pues qué bueno que se encuentran con nosotros. ¿No tenemos personas nuevas? No. Bueno, para la gloria de Dios. Este mensaje se llama Solo la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Sabes qué sucede, mi querido hermano? ¿Cuántas veces has visto a alguien o te has topado con alguien y pues es médico o es abogado y tú le quieres hablar de Jesús, pero dices tú, pues este es médico y gana re bien? Y dices tú, no, pues ¿qué le voy a decir? O un abogado, ¿no? ¿Qué dices tú? No, pues este gana muy bien, la verdad. No sé ni qué decirle. O a veces, pues alguna persona que tiene un negocio, ¿no? Y le va muy bien. Y pues tú dices pues ¿qué le digo? Como que hasta se hace uno chiquito, ¿no? ¿Sabes una cosa? A mí me pasó hace algunos años. La verdad es que se encuentra uno a las personas y dice uno, híjole, pues ¿qué le digo? ¿O cómo le digo? O de repente quiere uno ponerse uno de acuerdo consigo mismo en las palabras, ¿no?, que uno va a usar para no sonar pues mal, ¿no? ¿Verdad? Pues mis hermanos, pues este mensaje nos va a servir a todos. Solo la muerte y la resurrección de Cristo. Y estamos estudiando este libro hermosísimo. Yo espero que a ustedes pues también les esté gustando como a mí. Vamos a la diapositiva número 1. Vamos a empezar este capítulo 2 de Primera de Corintios. Y yo les he dicho que estas palabras deben estar presentes en todo momento para entender pues si es para nosotros, si no es para nosotros. Mira, aquí está este monito que siempre sacamos. ¿Quién lo escribió? ¿Para quiénes escribió? ¿Por qué les escribió? ¿Eso que escribió es solamente para ellos o para los cristianos de todos los tiempos? Con estas sencillas preguntas pues podemos saber y entender, ¿verdad? Si es para ellos, si es para nosotros, o incluso, pues si es nomás para mí. A veces me habla a mí, a veces lo que me dice a mí no le dice al otro, ¿verdad? Me pone la diapositiva número 2 y aquí están las respuestas, mira. ¿Quién lo escribió? Pues el apóstol Pablo. ¿Para quiénes escribió? Para la iglesia de Corinto. ¿Por qué les escribió? Diversos temas, principalmente correctivos.
y temas doctrinales, enseñanzas doctrinales que son para los cristianos de todos los tiempos. ¿Es solamente para ellos? Algunas cosas son para ellos exclusivamente. Y ahorita vas a entender esto. Son para los cristianos de todos los tiempos. Algunas cosas son también para los cristianos de todos los tiempos, así como tú y como yo. Vamos a 1 Corintios capítulo 2 versículo 1 y vamos a leer la palabra del Padre, la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te voy a decir una cosa, si lo leemos nomás así, pues se te queda un ojo aquí y otro por acá. Y dices tú, ¿y esto qué? Me habló un hermano hace algunos días, porque yo le dije, pues lee tal libro. Y dice, pero eso a mí ¿en qué me ayuda? Le digo, pues mucho, mucho. Mira cómo dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, es el apóstol Pablo. Ya nos dijo que él escoge lo miserable, lo vil, lo que es nada, ¿verdad que sí? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Ok. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y obviamente, mi querido hermano, pues dices tú, ay, pues sí, efectivamente, no sabemos a ciencia cierta de lo que nos está hablando, pero pues a eso venimos. ¿Me pones la imagen número 1, por favor? Mira. Este es el segundo viaje misionero de Pablo. Ahí está, mira. Todo el recorrido salió de Jerusalén. Pero quiero que te concentres en ese circulito rojo. Ahí está Atenas. Y después de Atenas, dice la flechita, el recorrido del apóstol Pablo se pasó a Corinto. Entonces, dice en el versículo 1, dice, pues cuando fui a ustedes para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras. Por eso el apóstol Pablo está recordando este momento, cuando venía de Atenas y llegó a Corinto. Es una huella, nada más, es una referencia. Ahí está, mira. Déjame ahí, por favor, la imagen. Pablo, mi querido hermano, mi querida hermana, llegó a Atenas después de ser obligado a huir de Tesalónica y Berea. Ahí está, antes mira, ahí está Tesalónica y Berea. Entonces, prácticamente corrieron, lo persiguieron al apóstol Pablo. Esa fue la razón por la cual se fue huyendo a Atenas. Y eso lo podemos ver en el capítulo 17 del libro de Hechos. Eso ahí lo podemos ver. Atenas, mi querido hermano, era la ciudad más culta del mundo. ¿Sabes ahorita cuál es el país más culto del mundo? Ahorita. La India, bueno, de alguna manera, otro. Hay países, por ejemplo, principalmente los europeos. Son muy cultos, muy leídos. De hecho,
hay un padre que se llama, es un teólogo de apellido Bullman. Y él dice que la Biblia se tiene que es mitológico, desmitologizar. Lo que él dice es que de la Biblia tenemos que quitar todo lo que parece mentira, todos los milagros, todo lo que parece que es ficticio, y es teólogo. Y él dice esto. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a predicarle a los europeos? Dice esto que está escrito en la Biblia, dice, se van a Latinoamérica, dice, pues esos son rezoncitos. Esos todos se lo creen, dice, pero aquí en Europa, dice, me voy a Alemania, a Francia, a Italia. Dice, entonces tenemos que quitar todo lo que, eso de que los cuervos le dieron a Elías de comer. Él es teólogo, se dice teólogo, y dice, pues ¿quién va a creer eso? Madre mía, más imagínate, si le quitamos todo lo que parece ficticio, pues le quitamos más de la mitad a la Biblia. Ok, entonces Atenas era la ciudad más culta del mundo. Ahí se encontraban las principales universidades del mundo, cuna de los filósofos y la sabiduría. Todos hemos estudiado en la escuela, hemos oído de tales de Mileto, Pitágoras, Demócrito, Sócrates, Aristóteles, Platón, muchos, ¿verdad? Muchos. Pero ¿qué crees? Que Atenas también era el hogar de casi todos los dioses creados por el hombre que existían. Nomás para que te des una idea. En el tiempo de Pablo había aproximadamente 30,000 estatuas o ídolos. 30,000 estatuas o ídolos en las calles. Aparte, los que estaban adentro de las casas, obviamente. Nomás para que te des una idea. ¿Me pone la diapositiva 3, por favor? Esto te lo tengo que explicar, mi hermano. ¿Por qué? Porque ahí fue a predicar el apóstol Pablo. Ahí fue a predicar. Mira, había 2 filosofías dominantes en ese momento en Atenas. Una era de Epicuro y les llamaban los epicúreos. Y ellos, el placer es el fin principal de la existencia humana. Y al mismo tiempo, evitar lo que te cause algún malestar o incomodidad. Y sabes una cosa, hasta hoy en día hay muchas personas así. Yo hace poco, mi querido hermano, yo estuve platicando con una persona que tiene un negocio grande. Y yo le decía, oye, ¿cómo es tu relación con Dios? Y me dice, pues ¿qué no ves? Mira. Y me hace así y se ve el negocio bien grandote. Y le digo, caray. Digo, pues ¿cómo le haces? Dice, es que hay que saber pedir. Hay que saber pedirle a Dios. Y Él nos da todo lo que ocupemos. Oh, ¿y tu vida? ¿Cómo es tu vida? Magnífica. ¿Oh, sí? Sí, dice, claro. Dice, voy por la 3ª esposa. Dice, mira, yo soy de las personas que buscan la felicidad. Y tengo claro que si no soy feliz con la mujer que tengo, pues cada quien por su lado, dice. Cada quien por su lado. Pues es esto, mi hermano, mira. Los epicúreos, el placer, el sentirte a gusto, contento, es el fin principal de la existencia humana. Él no sabe qué es de los epicúreos. Yo sí. Y al mismo tiempo evitan lo que te causa o lo que les cause algún tipo de malestar o incomodidad. Pues imagínate, por ejemplo, ves a la mujer después de 10 años y dices, ay, esta ya me cayó gorda, ya no soy feliz. Así es que, otra. Esos son sus pensamientos de él, fíjate bien.
había otra corriente. Número 2, del filósofo Zenón, y eran los estoicos. Enseñaban la dicotomía del control. El objetivo era alcanzar la felicidad y la paz mental. Consistía en separar la vida en dos grupos, y aquí yo me acordé de una oración que hacen en los grupos de AA. Mira, consiste en separar la vida o tu vida en dos grupos. Número 1, lo que depende de ti, tus pensamientos, tus reacciones y tus esfuerzos. Y número 2, lo que no depende de ti, lo que no está a tu alcance. El pasado, el futuro, la salud y los demás. Solo debes preocuparte por lo primero, es decir, por lo que depende de ti. Incluso dice en esa oración: Señor, enséñame a saber la diferencia de lo que puedo cambiar y lo que no. Yo me acordé luego del AA, porque eso es una oración que tienen escrita y que siempre repiten. ¿Sí? ¿Cierto o no, mi hermano Julio? Bueno, pues ellos no saben, pero son de los estoicos. No lo saben. Fíjate cómo hoy por hoy, pues parece que se escribió ayer la escritura. Podemos ir a Hechos capítulo 17, versículo 16, por favor. Entonces, con esta información y lo que vamos a leer, cuando leamos 1 Corintios capítulo 2, vas a decir tú: ¡oh, qué barbaridad! Vas a entender clarito lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces yo te dije que prácticamente huyó de Tesalónica y de Berea. Eso está desde el versículo 1 hasta el 15. Se fue corriendo, huyendo de los dos lugares, de las dos ciudades, y llegó a Atenas. Y esto es lo que está pasando. Atenas era la ciudad más culta, más importante. Las universidades más importantes estaban en Atenas. Estaban los sabios, los filósofos. Es Grecia, ya vimos que es la cuna del occidente, la base prácticamente del mundo entero. Con eso en mente, mira, mientras Pablo los esperaba en Atenas, porque allá se quedaron sus acompañantes, allá se quedaron ellos, y él salió huyendo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, paroxuno, muy enojado. ¿Te acuerdas cuántas estatuas, ídolos tenía Atenas? 30,000 en la ciudad, en las calles. Su espíritu se enardecía, muy enojado, viendo la ciudad entregada a la idolatría. 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, de estos dos tipos. Fíjate desde cuándo viene ese tipo de pensamiento, y parece más actual que nunca. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Esa palabra en el griego quiere decir charlatán, presumido ignorante, gorrón, abusivo. Es decir, mi querido hermano, te digo esto, ¿por qué? Porque al ser la cuna de la sabiduría, pues ellos sentían que eran sabios, obviamente, ¿verdad? Y quien llegara, pues para él o para ellos era ignorante.
Cuando yo le dije a esta persona, oye, ¿y cómo está tu relación con Dios? Me dice, pues que no ves. O sea, dice, qué pregunta tan tonta. Antes no me dijo, ¿verdad que sí? Ok. Fíjate bien, mi querido hermano. Entonces le dicen a Pablo, o dicen de Pablo, ¿qué querrá decir este charlatán o presumido ignorante? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Ahí espérame tantito. ¿Cuál es el Areópago? El Areópago, mis queridos hermanos, era algo así como un tribunal supremo que se componía por 30 miembros. En ese momento eran lo más sabio de las universidades, los más estudiosos de las universidades. Pero en este momento no era exactamente un juicio sobre el apóstol Pablo, sino que se lo llevaron pues para oírlo. No quiero que pierdas de vista la ciudad más culta, la ciudad más sabia o de los más sabios, de los más estudiosos del mundo. Versículo 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber ¿qué quiere decir esto? 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, pon mucha atención, mi querido hermano. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Esa palabra en el griego, temerosos de Dios de buena manera. Es una palabra como neutral. Temeroso de Dios o muy supersticiosos. Cuando hace 2000 años se usaba esa palabra, pues no se sabía si estaban hablando de buena manera de las personas o si se estaba ofendiendo a las personas. Si se le estaba diciendo, eres temeroso de Dios o eres muy supersticioso. Entonces la palabra que usa aquí el apóstol Pablo, pues es como neutral. No quiero ofenderlos, pero pues se está preocupando por lo que piensan ellos. ¿Sí me entiendes? Ok. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. O sea, tenían hartos dioses, hartos dioses, hartos dioses, hartos dioses. Y también tenían hartos que decían, pues este es para el Dios que no conocemos. Para los dioses que conocen y también para los dioses que no conocen. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, dice el apóstol Pablo, es a quien yo os anuncio. Había muchos altares en todo alrededor de Atenas. ¿Sabes qué sucede? Que 600 años antes de ese tiempo de Pablo,
había una peste que no podía detenerse de ninguna manera, una peste terrible. Y uno de los filósofos, Epiménides, propuso un plan: soltar desde ahí, desde el aerópago. Fíjate nada más, 600 años antes ya estaba el aerópago. ¿Sabes una cosa? Debió de ver, bueno, ahorita vas a Grecia, si tú visitas el YouTube, vas a Grecia y son ciudades impresionantes hoy en día. Imagínate hace 2000 años, cuando llegó el apóstol Pablo y se lo llevaron así para el aerópago, a que les hablara o a que les predicara. ¿Qué fue lo que pasó? Que había una peste terrible y estaba muriendo mucha gente. Entonces Epiménides, ahí desde el aerópago, agarran una bola de animalitos, una bola de ovejas blancas y negras, y las corren a la ciudad. Y donde se acostara cada oveja, si estaba cerca de un ídolo, luego sacrificaban la ovejita a ese ídolo. Pero donde se acostara y no había ídolos, entonces levantaban un monumento y decían: al Dios no conocido. Entonces había una bola de al Dios no conocido y al Dios no conocido. Versículo 24. Y quiero que pongas atención, mi querido hermano, porque aquí el apóstol Pablo empieza a evangelizarlos. Cuando nosotros evangelizamos a una persona, estos elementos de aquí son dos. Esto debemos de hablar esas dos cosas. Por eso es importante. Pero quiero que notes, porque el resultado no es el mejor. No me quiero adelantar, pero quiero que notes estos dos elementos y vamos a ver por qué el resultado no es el mejor. Versículo 24. Entonces lo que les dice él: pues al Dios no conocido, al que ustedes adoran pues sin conocerle, pues es a quien yo vengo a decirles. Es a quien yo les vengo a presentar. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Versículo 25, fíjate, lo primero que les dice es que es el Señor que hizo el cielo y la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas. Y es verdad, es verdad. ¿Por qué? Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿dónde habita? En el corazón de cada uno de nosotros. Este lugar, mi hermano, este lugar, podemos estar aquí, podemos estar abajo de un árbol. Yo en el Estado de México empecé abajo de un árbol, en una sombra. Podemos estar en cualquier lugar y Dios está ahí donde se predica la palabra bíblica. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres, es decir, él no necesita que le sirvan las manos de los hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Si pones atención, mi querido hermano, es lo que les dice: él no necesita de los hombres. Los hombres necesitan de Dios. Siguiente versículo. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y miren lo que les dice después. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, él es el dueño de los hombres, de los reinos. Él les dice: hasta aquí está el reino, hasta aquí está el país, hasta aquí es la vida de una persona. Es decir, lo que él les dice: él
tiene el control. Él tiene el control. Versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 28. Y pon atención en esta parte. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Quédate ahí un poco. El apóstol Pablo, mi querido hermano, mi querida hermana, estudió en la Universidad de Tarso, de Cilicia. Todos sabemos que era un hombre excepcionalmente educado. Excepcionalmente educado. Excepcionalmente preparado. ¿Cuántos idiomas sabía el apóstol Pablo? Entre 4 y 5 idiomas. Yo con trabajos hablo español. En ese tiempo, 4 y 5 idiomas, ya te imaginarás. ¿Qué crees, mi querido hermano? Cuando el apóstol Pablo estaba evangelizando a los de Atenas, a los atenienses, dijo estas palabras, mira, estas palabras. Citó los poemas de dos filósofos griegos, Ciliciano Árato y de Epiménides, respectivamente. Es decir, dices tú, a ver. Lo jalan al Areópago. Son los más cultos, los más sabios sobre la tierra. Bueno, los griegos, a los que no eran griegos, ¿sabes cómo les decían? Bárbaros. De cualquier lugar o nación. Decían, no, esos son bárbaros. No tienen sabiduría, no tienen cultura. Lo jalan al Areópago, él les empieza a predicar y dentro de la predicación el apóstol Pablo, en este versículo, la primera parte, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, la escribió Ciliciano Árato. Y la segunda parte, porque linaje suyo somos, fue Epiménides. Mi querido hermano, mi querida hermana, es interesante ver cómo Lucas, el médico Lucas, que es escritor del libro de Hechos, menciona que dentro de la predicación del apóstol Pablo, él mencionara a dos filósofos griegos. Ahora bien, es posible que Pablo viera sus caras, porque pues uno le ve las caras luego a la gente, y viera cómo tal vez algunos estaban riendo, tal vez algunos decían, y que Pablo dijera, yo también soy culto, yo también soy universitario, y entonces yo les digo algo que dijo Ciliciano Árato y algo que dijo Epiménides. ¿Es posible que eso haya sucedido? Sí, mi hermano, es posible. Es posible. Y dices tú, ¿por qué? Bueno, hay una cosa, mi hermano. Todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos.
¿El apóstol Pablo fue preparado por el mismo Jesucristo? Sí, mi hermano, sí. Pero ¿te acuerdas cuando estudiamos Primera de Tesalonicenses, que manda a Timoteo allá a Tesalónica y que le dice, no, pues vete a ver, porque no sea que el tentador los haya tentado y mi trabajo, nuestro trabajo, no haya servido de nada? ¿Te acuerdas? Que yo les decía a ustedes, bueno, el mismo apóstol Pablo dice, en Primera de Corintios, vamos a llegar ahí, dice, nosotros predicamos, si la gente obedece al evangelio, dice, es para vida. Si no obedecen al evangelio, dice, es para muerte. Pero de todos modos, dice, nuestra predicación es olor fragante para Dios. Pero ahí podemos ver el corazón, la humanidad de Pablo, ¿me entiendes? ¿Cuántas veces, mi querido hermano, tú le predicas a alguien y tú mismo dices tú, híjole, y a ver si Satanás no llega, a ver si no lo tienta, a ver si esto, a ver si lo otro? No, tú simplemente ora por él, anímalo a leer y todo lo hace Dios. No, nunca somos nosotros. Pero ahí en Tesalonicenses podemos ver el corazón de Pablo. ¿Sí me entiendes? Entonces, mi querido hermano, fíjate bien. ¿Qué es lo que está pasando? El apóstol Pablo está predicando. ¿Es posible que él haya visto la reacción de las personas o el rechazo de las personas y que entonces haya salido un poco de orgullo? ¿Te acuerdas que el apóstol Pablo, cuando él mencionó que tenía un aguijón por parte de Satanás, ¿te acuerdas que él dijo, tengo un aguijón y 3 veces le he rogado a Dios que me lo quite? Dice, pero no quiere. Dice, para que la revelación no hiciera que me exaltase. Entonces se piensa que el apóstol Pablo tenía cierto tipo de orgullo. ¿Y cómo no? Pues para 4 o 5 idiomas y los estudios que él tenía, de hecho hay algunos filósofos griegos que dicen que era mucho mejor la Universidad de Pablo que muchas de Atenas. Entonces, quédate con esto porque vamos a seguir. Dentro de la predicación, el apóstol Pablo cita a 2 filósofos griegos. Ahora dices tú, eso no lo sabía. Bueno, pues ya lo estás sabiendo. Es más, mira, vamos a Tito 1:12, por favor. Hay otras 2 citas donde cita a otros 2 filósofos griegos. Pero acá, mi querido hermano, bueno, tú lo vas a ver. Vamos a Tito 1:12. ¿Te acuerdas la razón por la que se escribió Tito? No. Tito se escribió porque el apóstol Pablo dejó a Tito en Creta, también Grecia. Lo dejó ahí en Creta. Y le dice, como te dije que te quedaras en Creta para que acomodaras lo deficiente. Y mira versículo 1:12. Uno de ellos, su propio profeta, Tito 1:12, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Sabes quién lo escribió? Epiménides. Los griegos lo tenían por filósofo, profeta y poeta. Los griegos. Ve a 1 Corintios 15:33. Te vas a quedar sorprendidísimo de este versículo, porque seguido lo mencionamos. Y miren quién fue el autor. Es Menandro de Atenas, filósofo griego. No erréis. ¿Qué dice? Las malas costumbres, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Filósofo griego de nombre Menandro de Atenas. Y dices tú, pero entonces el Espíritu Santo no fue el autor. Pues bueno, mi hermano, yo lo que te puedo decir es que el Espíritu Santo está de acuerdo con las personas
cuando hablan lo que viene siendo lo bueno delante de Dios o lo positivo delante de Dios. Esto seguido lo decimos nosotros. Menandro de Atenas. Regresa ahí donde estábamos, por favor. ¿Te está sorprendiendo esto, mi hermano? ¿Verdad que sí? Ok, regresa ahí, 1 Corintios 2:28. Entonces mira, el apóstol Pablo, en medio de la predicación, saca dos filósofos griegos, porque en él vivimos. Es 1 Corintios 2:28. Esto te lo digo, mi querido hermano, porque bueno, es una información valiosa. Es una información valiosa. ¿Por qué? Ahora, es posible, te voy a decir una cosa. Es posible que haya alguna cita relacionada en el Antiguo Testamento. Es posible. Y que de ahí se hubiera regado a muchas más naciones. Es posible. Es posible. ¿Por qué? Si tú te fijas, muchos de los códigos civiles de los países se han tomado de la Biblia. Muchos. Entonces, ¿este puede ser el caso? Sí, mi hermano. Que Dios lo hubiera dicho antes, que Menandro lo hubiera repetido, pero yo te lo tengo que decir. Hechos 17:28. Mira. Entonces, estas palabras son de Ciliciano Arato y de Epiménides, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Incluso aquí mismo dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. ¿Sí te fijas que aquí mismo lo cita? Porque linaje suyo somos. Y Pablo continúa evangelizando. 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hay dos elementos importantes en este texto que nos marcan a nosotros cuando le hablamos de Dios a las personas. Son dos. Uno, les tenemos que decir quién es Dios. Y número dos, les tenemos que hablar del juicio venidero. Esas dos cosas. Versículo 32. Y sigue, mira. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, acuérdate que eran muy estudiados, muy sabios. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Versículo 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita. O sea, de todos los que estaban ahí, solamente uno creyó. Uno. Y él, una mujer llamada Damaris. Y dice la Escritura, y otros con ellos. ¿Por qué se piensa que solamente Dionisio el Areopagita se convirtió en ese lugar? Porque las mujeres no podían estar en ese lugar, no podían.
estaba prohibido, era solamente para varones. Entonces, cuando dice la mujer Dámaris y otros con ellos, dice, la escritura está implícito que no fue en ese lugar, fue en otro momento, antes de que se lo llevaran ahí al Areópago o después, no lo sabemos. Ahora bien, podríamos ahorita pensar, mi querido hermano, ¿me ayudas con el piano, Jo? Que Pablo tuvo éxito porque algunos se convirtieron. Podríamos decir, bueno, como haya predicado, pues tuvo éxito, ¿no? Porque pues mira, ahí está Dionisio, ahí está Dámaris, y dice, y otros con ellos. Pero ¿qué crees? Que el ministerio de Pablo se caracterizó siempre por plantar iglesias. Plantar iglesias. ¿Me pones la diapositiva 4, por favor? ¿Qué crees? Que en Atenas nunca hubo una iglesia cristiana. Nunca. No hay una carta para la iglesia de los atenienses. El apóstol Pablo jamás regresó a Atenas. Nunca. Ahora mira, quiero que pongas atención en estos dos versículos. En el 22 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Y en el versículo 28, cuando él los estaba evangelizando, el apóstol Pablo citó los poemas de Ciliciano Árato y de Epiménides, respectivamente. Algunos teólogos suman estos dos versículos, los suman y aseguran que el apóstol Pablo quiso adaptar su evangelización a la cultura de ellos. Es decir, que él les predicó el evangelio, pero quiso meter algo de él cuando mencionó a los filósofos. ¿Me entiendes? Ahora mira, puedes ir a 1 Corintios capítulo 2 versículo 1. Aquí el apóstol describe cuando va llegando de Atenas a la iglesia de Corinto. Haz de cuenta que acaba de predicar en Atenas. Acaba de predicar. Pasó lo del Areópago. Predicó, se convirtió Dámaris y el otro, ¿cómo se llamaba? Dionisio y algunos otros. Llega a Corinto y esto es lo que dice, mira. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciaros el testimonio o el evangelio de Dios, dice, no fui con excelencia, con altivez, con elocuencia de palabras o de sabiduría. 2, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este resucitado. Acababa en Atenas. Muy pocas veces el apóstol Pablo fracasó.
Atenas. Es uno de ellos. Pasó pocos días en Atenas. No hubo una iglesia. Lo que quiero que me entiendas, mi querido hermano, es que les dice a los corintios: cuando yo llegué con ustedes, dice, pues no lo hice con altivez de palabra, ni sabiduría de palabra. No. Yo no quise ni saber ni cómo era la ciudad, ni cómo eran ustedes, ni a qué se dedicaban. Simplemente me propuse a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Te voy a poner un ejemplo, mi hermano. Mi hermano Julio, hace 4 años, poco más de 4 años ya, en el AA, yo me acuerdo que él me platicó casi llegando, que en una hacienda, muchos de los que estamos aquí sabemos lo que es una hacienda. Dice, yo en ese lugar sentí que fui tocado por Dios. De hecho, en ese lugar Dios sanó mi corazón. Su corazón estaba mal por las drogas. Dice, ahí Él me sanó. Él fue tocado en ese lugar. Sí, mi hermano. Misericordia de Dios. Yo conozco el testimonio de un pastor que iba pasando por afuera de una cantina y sintió de parte de Dios que tenía que meterse a la cantina a predicar. Ya sé lo que me vas a decir. Pues, ¿cómo crees que a la cantina? Se metió, mi hermano. Empezó a predicar del amor de Cristo. Obvio, pues luego lo callaron. Pues, no me lo tienes que decir. Cuando él ya no pudo hablar más, dice, pues ya me voy. Y atrás de él se fue un homosexual que trabajaba en la cantina. Cuando él volteó, dice, ¿y tú qué? Dice, yo sí le creo. Y se fue con él. Y en el camino se quitó la peluca y se iba despintando. Y para la gloria de Dios, esa persona llegó al Evangelio. Ahí te va. Julio llegó de esa manera. Empezamos a ir por él. Empezó a venir al templo. Empezó a alimentarse de la palabra de Dios. ¿Qué te pareciera ahora que él es pastor de la iglesia de Las Palmas? Que él dijera, pero yo fui tocado en el AA. No, pues el milagro me lo hizo allá en el AA. Pues entonces vamos a empezar a practicar la doctrina del AA, porque yo a ver, espérate. Conociste allá. Dios tuvo misericordia de ti allá, pero no sabías, no tenías la relación íntima con Dios que ahora tienes. Ahorita vete y predica el Evangelio. ¿Tú crees que a estas alturas Él va a poner una tribuna? Y órale, empiécenle con las leperadas. ¿Por qué? Pues es que allá me sanó Dios. Es que a mí me tocó Dios allá. ¿Así? Pues entonces el homosexual va a decir, pues a mí me tocó en una cantina, entonces voy a poner una cantina porque ahí me tocó Dios. Perdóname. No es de esa manera. Dios en su misericordia te toca en un lado, te toca en otro. Pero no hay sabiduría de Dios. Por eso, mi querido hermano, aquí regresa al versículo 1. Él viene llegando de Atenas. Él evangeliza en Atenas. Gente muy culta. Y
Y él dentro de la predicación, él posiblemente, mi hermano, yo interpreto de esa manera. Él está viendo sus caras y él dice: ah, caray, pues si yo también soy universitario, igual que ustedes, y les aviento 2, 3 cosas de los filósofos, nomás para que vean cómo masca la iguana. ¿Cuál es el resultado? No hay iglesia. Y él se va a Corinto y entonces se entiende perfectamente bien lo que pasó en Atenas. Y entonces dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio, el evangelio de Dios, no lo hice con altivez de palabras y de sabiduría, porque él podía hacerlo. ¿Por qué? Porque al igual de los atenienses, él era sabio. Él podía haberles evangelizado en cualquier idioma. Y él dice: no lo hice con altivez de palabras. Versículo 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, simplemente predicar el amor de Dios, el perdón de Dios, la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesús por el poder único de Dios. ¿Sí? ¿Me entiendes, mi querido hermano? Entonces, cuando nosotros vemos esto, mi hermano, estamos viendo que la manera correcta, no importa a quién le hables de Dios, no importa. No importa si sea pobre, si sea rico. No importa si sea un profesionista exitoso. No importa si sea un comerciante exitoso. No importa. Está muerto espiritualmente. Está ciego totalmente. Tú tienes que hablarle simplemente de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿cuántas veces dices tú: híjole, es que se ocupa mucho tiempo? No, mi hermano, no se ocupa mucho tiempo. Tú nomás le puedes decir: mira, Dios es un Dios santo. Es un Dios santo. Tú no eres santo. ¿Has mentido alguna vez? Generalmente dicen: no, pues sí. ¿Has adulterado alguna vez? No, pues sí. ¿Has robado algo aunque sea pequeño? Dices: no, pues sí. ¿Has hecho algo malo a los ojos de Dios, a los ojos de tu esposa, a los ojos de tus hijos? No, pues sí. Dios es santo y tú no lo eres. ¿Qué crees que pase cuando estés delante de Él? Vas a ser condenado. Entonces, ocupas un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Jesucristo. Jesucristo es ese Salvador. ¿Te interesa que tus pecados queden perdonados? ¿Te interesa que todos tus pecados queden en la cruz de Jesucristo? No es muy difícil, mi querido hermano. Pero ¿qué sucede? Si nosotros vemos este texto aislado, pues no entendemos. No entendemos. Cuando vemos cómo sucedió, de dónde venía el apóstol Pablo, qué fue lo que sucedió allá, entonces decimos: ah, caray. Por ejemplo, los corintios no eran sabios, pero eran muy ricos. Eran muy ricos. Imagínate Pablo hablándoles de riqueza a los corintios, evangelizándolos y metiéndoles 2, 3 cosas de economía. Hubiera dicho él: pues para hablarles en su idioma. No, mi hermano. Para él fue suficiente lo que pasó en Atenas. Y entonces acá dice: solamente Jesucristo y a Él crucificado. Siguiente versículo: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pues cómo no, mi querido hermano, si de Tesalónica y Berea se fue huyendo por riesgo de que lo mataran. Llega a Tesalónica y sucede lo que tú viste que sucedió. Y llega con los corintios
¿Tú qué crees que hubiera sentido su corazón? Hubiera dicho, ¿les digo o no les digo? Y luego los ve bien ricos y dice él, ¿qué hago? Mira, por eso dice aquí, mi querido hermano, y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y mucho temblor. 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es decir, ¿verdad que se aprendió lo que pasó allá en Atenas? Mira, sino con demostración del Espíritu y de poder. Siguiente. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino de Dios. ¿Puedes ir a Juan 14:6, por favor? ¿Sabes qué tenemos que decirle a las personas? Sea quien sea, tenga dinero o no lo tenga, sea culto o sea inculto, sea quien sea, esto es lo que tenemos que decirles. Lo que dijo Jesús: Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es la vida. Si no vives bajo el gobierno de Cristo, vas a morir físicamente y vas a morir eternamente, espiritualmente, para siempre, sea quien sea. Mi querido hermano, cuando nosotros vemos la Escritura con algunos detalles, ¿verdad que ahora sí entendemos perfectamente ese texto? Dices tú, ay, qué barbaridad. Ahora bien, si tú me dices, bueno, pero después de la predicación de Pablo, pues algunos se convirtieron, los que estaban pues para vida eterna, porque es Dios el que elige, es Dios el que llama, es Dios el que limpia, es Dios el que lava. Yo te puedo decir, sí, Dios en su misericordia, si Pablo no plantó una iglesia, con los años seguramente por medio de alguien Dios plantó una iglesia, pero el apóstol Pablo no. Ahora bien, ¿cuál es la mejor enseñanza de esto? ¿Sabes cuál es la mejor? Predica simplemente la muerte y la resurrección de Cristo. Estés donde estés y sea donde sea. Porque te vuelvo a repetir, imagínate que Julio ahorita pusiera su tribuna, que dijera, no, pues es que Dios allá me sanó. Y yo lo primero que le digo, y entonces todo este tiempo no sirvió de nada. Claro que Dios toca por misericordia en cualquier lugar. Claro que sí, mi hermano. Pero lo que salva a las personas es la cruz de Jesucristo. No es a base de leperadas, no es a base de haciendas, no es a base de ningún otro tipo de cosas. Es la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso sucedió esto en Atenas. Mis queridos hermanos, pues ojalá que esta palabra pueda ayudarnos a nuestro crecimiento espiritual. Vamos a seguir caminando con este libro de Corintios.